Elio y a la audiencia. Gracias por atendernos, doctor. Estaba hablando acá, Elvio, de un libro que lanzaste con respecto a las normativas dentro de esta pandemia, ¿verdad? Bueno, en realidad es un artículo, no es un Oh, es libro. un Es un artículo, ya. artículo, sí, es un artículo dentro de la revista jurídica de la ley. eh, pero ese artículo en particular, la ley, por una cuestión de justamente del interés que genera o que generaba en ese momento y ahora con más razón la discusión acerca del coronavirus y la pandemia, decidió compartir gratuitamente para todas las personas independientemente si uno es o no es, digamos, socio De la de, revista. de la revista y si es un usuario, ¿verdad? Que entonces pueden entrar a los perfiles de Twitter, al mío pueden entrar y ahí hay una recordación de los un año y ahí está también el link para leer un artículo, tiene aproximadamente 12 páginas que hace básicamente en ese momento, y hago mención al artículo, habían 11 casos en Paraguay el día antes que yo haya lanzado ese artículo. Bueno, un año después estamos a más de 190.000 casos y bueno, lamentablemente una cantidad importante, más que importante de muertos. Y en ese trabajo se reflexionaba sobre si la violación de las reglas de prevención de la pandemia podrían ser consideradas penalmente relevantes. Luego se reflexionaba también sobre la sobre si los médicos responderían penalmente en caso de negarse a atender pacientes si no se le, digamos, no se les provee de todos los medios de prevención. eh, y también se reflexionaba sobre, y algo lamentablemente muy complicado, que es la responsabilidad del médico en caso que deba elegir a Entre, quién entre, prestarle servicio, digamos, propiamente la atención médica en caso de que no se cuente con todos los instrumentos para atender a dos o más personas a la vez, ¿verdad? Y eso podría generar una responsabilidad penal en el médico. Básicamente, estas reflexiones fueron las que se hicieron en ese momento y bueno, lamentablemente algunas de los análisis en ese momento no eran digamos, importantes porque no se veía, pero ahora sí, el tema de principalmente la cuestión de la decisión de a quién atender, ¿verdad? sí, definitivamente, pero doctor, hablábamos de un escaso número de contagiados en ese momento. Ahora tenemos un gran número, pero tampoco cambia ese escenario jurídico con la mayor cantidad de infectados y con la cantidad de muertos que tenemos, ¿verdad? No, al revés. En realidad lo que ocurre es que ese artículo, escrito hace un año, en parte de sus reflexiones, en realidad son Relevantes. más relevantes ahora, ¿verdad? Sí, Cuando eso no era relevante, analizar la cuestión de si era responsable el médico por decidir atenderle a Marcos y no a Ricardo, por ejemplo. sí, 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 sí. Porque Ahora había sí, cama, había médico. lamentablemente ahora sí, ¿verdad? Esa es una situación que seguramente va a entrar en consideración en breve cuando algún familiar considere que la persona fallecida no fue atendida por haber sido atendida otra y tal vez denuncia al Ministerio Público y bueno, un fiscal deberá analizar si la conducta del médico que decidió a quién atender y a quién no tiene relevancia penal, ¿no? Así mismo, realmente parecía en ese momento que estábamos lejos de ni siquiera pensar dentro de lo que ahora estamos viviendo, ¿verdad? Y ahora creo que los fiscales te dieron la razón de que la conducta dentro de la pandemia o dentro de los límites del decreto no es relevante penalmente porque dejaron de hacer los controles. Sí, ahí también se analizaba eso, Marcos y Carlos. Eso también habíamos analizado en su momento y obviamente una restricción horaria no puede ser considerada una cuarentena.
O sea, ahí en el artículo se analizan dos cuestiones. En primer lugar, yo sí creo que el artículo 10 de la ley 716 es aplicable en este escenario. Ahora, lo que no es aplicable ese artículo es en el incumplimiento de un decreto por una cuestión de restricción horaria. Y ahí se Sí, explica sí, en qué condiciones ese artículo de la ley 716 podría ser aplicable, que no tiene nada que ver con un decreto, sino tiene que ver con una situación particular de cada sujeto que, por ejemplo, esté en cuarentena. Entonces, si una persona guarda cuarentena por ser contacto o guarda cuarentena por ser portador de la enfermedad, entonces él no puede, digamos, violar ese deber de aislarse. sí, Entonces, si viola, su conducta se subsumiría dentro de esa regla penal. Ahora, un decreto que dice no podés salir de 10 de la noche o 8 de la noche a 5 de la mañana, eso no es una cuarentena. Por lo tanto, al no ser una cuarentena, es una medida de prevención, pero no una cuarentena. Y claro. nosotros no tenemos un delito que castigue el solo incumplimiento de una medida de prevención. Eso se puede sancionar, según el Código Sanitario, como una infracción administrativa. Categórico, lo sé, esa norma que incumplamos de salir fuera de ese horario no está poniendo en riesgo ninguna salud, Claro, absolutamente. de hecho que yo propongo ahí en ese artículo un nuevo tipo penal, que no importa el nombre, ¿verdad? Pero yo le pongo ahí, creo que situaciones peligrosas en épocas de epidemia, que no es solamente aplicado al coronavirus, ¿verdad? Nosotros tenemos la endémica epidemia de dengue, donde las personas, por ejemplo, no limpian su patio, y el derecho administrativo definitivamente no ha servido para persuadir a las personas, con lo cual a mí me parece que el derecho penal podría hacer su incursión en ese ámbito. Entonces, en ese tipo penal que se promueve ahí, lo que se castiga básicamente es el incumplimiento de reglas de prevención cuando existe una epidemia, pero solamente se castiga cuando se ponga en peligro la vida o la integridad física de los demás. Por ejemplo, si yo salgo a las 8:30 de la noche, porque estoy agobiado de estar encerrado en mi casa, salgo a las 8:30 de la noche a pegar una vuelta en mi auto, por más que haya una restricción horaria, se debe dar otro elemento, ponga en peligro la integridad física o la vida de otros. Yo pongo en peligro la vida de otros si me voy en mi auto y pego una vuelta por el centro, yo que vivo acá cerca del centro, pego una vuelta por el centro y vuelvo a mi casa. ¿Te No, parece que pongo en peligro la vida, la integridad física de otros? no, en No, absoluto. entonces, aunque yo viole la restricción horaria y exista ese delito que yo propongo ahí, tampoco sería punible porque no se da el presupuesto de lo que se denomina un delito de peligro concreto, ¿verdad? Porque Categórico. no se puede castigar como delito de peligro abstracto. ¿Por qué? Porque hay muchas conductas que son total y absolutamente neutras. Ese ejemplo que te di es una conducta neutra. O sea, como Sí, yo, ni una posibilidad no hay que yo le dañe a nadie pegando una vuelta por el centro en mi auto, ¿verdad? ninguna. Entonces castigar eso sería absurdo. Hay Que otro tipo de conductas que de por sí son peligrosas en sí mismas. Por ejemplo, en el Código Penal tenemos introducir desechos tóxicos al país, por ejemplo. sí, Eso se castiga por el solo hecho de introducir los desechos tóxicos. ¿Por qué? Porque eso en sí mismo ya es peligroso. sí, Pero señor. el incumplimiento, por ejemplo, de una restricción horaria en sí mismo no es peligroso para la salud. O sea, si yo incumplo un horario, eso de entrada no significa que sea una puesta en peligro de la vida o la integridad física de otros. Se deben dar otros elementos. Por ejemplo, para poner en peligro la vida de otros, yo tendría que irme a un lugar donde hay otras personas, por ejemplo, y bueno, están sin tapabocas donde hay otras personas, etcétera, etcétera. Bueno, cuestiones como esa, ¿verdad? Que lo peligroso de esta, digamos, de este momento donde uno se siente preocupado por la cuestión y darle alas a la persecución penal para que intervenga, es casi tan peligroso como la pandemia, ¿verdad? O Sí, sea, es muy peligroso ceder las libertades pensando que eso nos va a traer salud o va a traer una verdadera, digamos, una verdadera prevención. definitivamente. Me encantó tu ejemplo del auto, doctor, porque yo hace un año y un poco menos
trataba de ejemplificar también para que la gente entienda y hablaba con los fiscales y les decía, si yo estoy agobiado acá en la radio, yo estaba haciendo cuarentena acá en la radio porque tenemos la comodidad suficiente. Y llega no sé, en esa época eran las 18 creo, llega a las 18 y yo quiero salir a dar una vuelta con mi vehículo y me voy hasta el Club Olimpia y retorno. ¿A quién le daño? ¿A quién le pongo en peligro? No, 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 pero hay una restricción horaria. Y bueno, pero la restricción horaria es una restricción horaria, pero no es una prescripción médica que evite el contagio o poner en peligro a la Claro, persona. o sea, por eso, o sea, la cuestión está en, esas son decisiones de orden que tiene un sentido, digamos, de alguna manera, pero eso puede estar, eso no puede ser trasladado así sin más al derecho penal. Y ahí la cuestión no está en lo que muchos dicen no está tipificado. No, ni siquiera yo puedo tipificar eso. O sea, no es que no está nomás tipificado, que de hecho no lo está, ¿verdad? Sino tampoco si lo tipifico sería correcto, Sí, porque violaría un principio del derecho penal que se llama principio de lesividad. O sea, yo no puedo castigar una mera desobediencia. Eso es propio de los sistemas autoritarios, obviamente, ¿verdad? Y con esto no estoy diciendo que está bien desobedecer, lo que me refiero es simplemente que el derecho penal no puede castigar una mera desobediencia, tiene que castigar solamente conductas que al menos pongan en peligro un bien jurídico. Entonces, si hay una conducta que pueda constituir una desobediencia, pero no pone en riesgo bienes jurídicos de otros, no debería ser pasible de sanciones penales. Entonces, por eso, un incumplimiento de una medida de prevención, que de hecho ni siquiera lo tenemos tipificado, para tipificarlo debería ir acompañado de una enunciación de un peligro concreto. Es decir, sí. no basta con el incumplimiento de la medida de prevención, sino además le debo sumar que con ese incumplimiento puse en peligro la integridad física o la vida de otros. Categórico, categórico. Es muy importante que nuestros teleoyentes entiendan y que la Policía Nacional y que la Fiscalía se deje de joder con este tipo de atropellos hacia la libertad de los ciudadanos en la República. Doctor, ayer hablábamos en el programa de Perla y Raúl Ramírez con el doctor Sindulfo Blanco. Es tu representado, ¿verdad, doctor? Sí, sí, sí. Yo le defiendo desde esta etapa, durante la etapa intermedia, no me, digamos, no intervine durante la etapa de investigación. Recién hace un par de meses estoy con la defensa del doctor Blanco y efectivamente ejerzo su representación en este caso. Ayer nos decía el exministro, es una mugre procesal el caso de prevaricato que me endilgan. Bueno, independientemente de las valoraciones que haga el doctor Blanco, lo que sí yo puedo claramente criticar en el caso es que la acusación de la fiscalía se basa en que el doctor Núñez y el doctor Blanco admitieron una casación contra una sentencia, contra un acuerdo y sentencia de la Cámara de Apelaciones que ordenaba un reenvío. Básicamente por eso fueron acusados por prevaricato. Y lo que nosotros le indicamos al juez es que ese hecho así atribuido era sin necesidad de abrir un juicio oral, porque es una cuestión evidente. Él tiene que hacer simplemente un trabajo de subsunción si eso se encuadra o no dentro del prevaricato. Y ahí le explicamos que eso es una cuestión interpretativa y de hecho que ahora en la sala penal, luego de Blanco y Núñez, hemos tenido fallos donde se han admitido casaciones contra resoluciones definitivas del Tribunal de Apelaciones que ordenaban reenvío, es decir, en la misma situación que el doctor Blanco y el doctor Núñez. Incluso uno de los actuales ministros de la sala penal claramente explica por qué sí son admisibles las casaciones contra ese tipo de fallos. Posición que yo comparto, o sea, independientemente de mi defensa del doctor Blanco en este caso, desde el punto de vista académico, yo también estoy de acuerdo con uno de los ministros actuales, que es el que defiende la posición de que toda sentencia definitiva de un tribunal de apelaciones es objeto de casación, reenvíe o no. O sea, básicamente esa es la cuestión. Entonces,
Y bueno, y vos podés, Marco o Carlos, pueden tener ustedes otra opinión al respecto. Ustedes dicen, no, yo concuerdo con Carolina Llanes que son inadmisibles. Ah, bueno, perfecto, pero desde el momento en que son interpretaciones plausibles ambas, entonces sobre eso no se puede hablar de prevaricato, ¿verdad? Porque si vamos a comenzar a castigarle a quienes no comparten mi interpretación de una norma, bueno, estamos ante la dictadura de quienes ejercen la persecución penal. Entonces, si no, un juez no concuerda con tu argumento, va a imputar no por prevaricato. Eso es llevar a un extremo no admisible la persecución penal, y el delito de prevaricato mucho menos, ¿verdad? Creo entender y poder graficar lo que nos acabas de decir, doctor. O sea, le vamos a llevar a proceso y probablemente a prisión a la mitad de la biblioteca, ¿eh? Y sí, así mismo, así mismo. Yo estoy ya, de hecho, que separando los libros que sostienen cosas que no comparto, ¿verdad? Entonces voy a quemarlos, ya que no comparto sus interpretaciones, en ¿verdad? realidad, y este ministro que tiene la misma visión y la interpretación de los dos exministros de la Corte, debería de prepararse para un proceso penal entonces. Claro, de manera incorrecta, obviamente, porque y además te aclaro, ¿verdad? Yo sí comparto esa solución, ni siquiera te critico, es al revés, yo comparto, yo sí creo que todas las decisiones definitivas, rendían o no, son objeto de casación. Por algo el artículo 477 del Código Procesal dice sentencia definitiva del Tribunal de Apelaciones u otras, o demás decisiones que pongan fin al proceso. Y lo que hace la interpretación de la Fiscalía del artículo 477 es decir de que tiene que ser una sentencia definitiva que además ponga fin al proceso. Y bueno, si estamos ante si dice sentencia definitiva o decisiones que pongan fin al proceso, a mí me parece que justamente son dos cuestiones distintas. Son dos cuestiones. Sentencia definitiva es una cosa, ponga fin o no al proceso, y decisiones, eso significa otro tipo de resoluciones, según el 124, pueden ser autointerlocutorios o providencias que pongan fin al proceso y tienen otra hipótesis. Entonces, lo que nosotros le dijimos al juez, mira, acá vos estás en condiciones, sin necesidad de desarrollar un juicio oral, porque es básicamente según los hechos que la Fiscalía le atribuye, vos podés evaluar de que esto no se subsume dentro del prevaricato. Bueno, el juez creyó que realizar ese análisis es materia de juicio oral. Tampoco él dijo que no, que sí es prevaricato oral. En realidad lo que dice simplemente es que él no tiene la facultad de hacer ese análisis. Lo positivo, y a mí me parece bastante plausible de parte del juez, es que él admitió todas las pruebas que nosotros ofrecimos, a pesar de que el Ministerio Público se opuso a ellas. ¿Y cuáles fueron esas pruebas, Marcos, Carlos y audiencia? Sí. Nosotros ofrecimos, por un lado, el testimonio de este integrante de la sala penal, del doctor Ramírez, que para mí correctamente sostiene el tema de que es admisible la casación contra una sentencia definitiva que ordena un reenvío. Y por otro lado, un informe de la Corte Suprema de Justicia, de la sala penal en particular, de todos los casos donde se admitieron hubo votos, a favor de la admisión de la casación contra sentencias que ordenaban un reenvío. Y también a la Fiscalía General, en cuántos casos abrió proceso penal en decisiones donde se admitían casaciones contra el reenvío. O sea, justamente para demostrar que en realidad, en este caso, la persecución penal fue selectiva. O sea, los únicos que están acusados por haber admitido una casación contra un reenvío son los doctores Núñez y Blanco, a pesar de que a lo largo de la historia de la sala penal han habido casos donde se han admitido. Doctor, ¿y por qué? Y siguen habiendo, ¿eh? Claro, y siguen habiendo, y van a seguir existiendo, o sea, porque hay interpretaciones de por ahí Carolina Llanes no forma parte de se inhibe de formar parte de la sala penal y hacen un 2-1 con Ramírez Candia y van a seguir admitiendo, ¿verdad? Así mismo, y es correcto, porque definitivamente es una interpretación. En mi caso yo estoy convencido que es la correcta, ¿verdad? Pero para los que no comparten conmigo, me deberían admitir que es una interpretación posible, ¿verdad? Sí, o sea, aunque no compartan la sí. solución. Sí.
Doctor, ¿y por qué la fiscalía se opone? No, no es que la fiscalía tiene que admitir pruebas de cargo y descargo o Y buscar bueno, la no verdad sé. real de los hechos. ¿Cómo es lo que eso es? Y bueno, en realidad el fiscal el que intervino en la audiencia preliminar no era el fiscal. De hecho, de los fiscales que formularon la acusación fue René Fernández, que es importante aclarar que el caso estuvo durante 2 años a su cargo y el acta de imputación lo formuló, creo que, no sé si el día o el día antes que se trate el juicio político de Sindulfo Blanco en el Senado, ¿verdad? Ya, Y eso también habla de los momentos eh, y el carácter de algunos operadores del sistema, ¿verdad? sí, Porque finalmente hay que aclarar que no es un caso donde uno investigue hechos, Marcos y Carlos, audiencia. O sea, los hechos ya están, o sea, uno ya tiene ahí la sentencia, la decisión está, es o no es punible nomás, o sea, esa decisión él tenía para tomarla desde el momento en que entró la denuncia, ¿verdad? Porque no es como otro caso donde yo primero tengo que esclarecer si ocurrió o no ocurrió. Acá nadie negó que ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? O sea, yo digo, sí, está bien, él firmó una resolución donde siguió su curso una casación contra un reenvío. O sea, nadie discute eso. O sea, esos hechos no están discutidos. qué bárbaro. Y bueno, vamos a ver, entonces, esto se va a dilucidar en el juicio oral, doctor. Y bueno, nosotros estamos analizando, si bien sabemos que el acto de apertura es inapelable, también tenemos varias sentencias. Eso es una cuestión, imagínate, Marcos, Carlos, que ahí tenemos una disposición de la ley que dice que el auto de apertura es inapelable. Y tenemos decisiones de Cámara, decisiones de la Sala Constitucional, que te dice que en casos excepcionales sí pueden ser recurridos los autos de apertura de juicio. Y nadie está imputado por eso por prevaricato, ¿verdad? Bueno, nosotros entonces, bajo esa fórmula, estamos analizando promover una apelación porque consideramos que el único error, porque ya claro que en gran parte concuerdo con el juez, pero el único error que nosotros advertimos es que él señala que no puede analizar la subsunción. Y yo creo que sí, un juez de garantías en la etapa intermedia, lo que no puede hacer es valorar las pruebas, decir, por ejemplo, mira, yo le creo al testigo Ricardo que dice que el doctor Blanco no firmó la resolución. Eso sí que no puede hacer porque eso es materia de juicio oral. Ahora, dando por cierto los hechos que la fiscalía dice que ocurrieron, yo creo que el juez de garantía está facultado de decir, sí, pero esto no se encuadra dentro de un tipo penal, ¿verdad? Claro. Porque no sería absurdo que el fiscal relate un hecho que para mí claramente no es típico y el juez de garantía diga que eso es materia de juicio oral y que lee todos los casos, ¿verdad? Y eso para mí sí está facultado a ese análisis de subsunción porque ahí no necesita la inmediación, que es lo que no puede tener con relación a probar los hechos, ¿verdad? Eso sí no puede hacer un juez de Sí, garantía. no, definitivo. O sea, claro que él puede valorar si existe o no un hecho punible, porque si el fiscal le imputa a Elvio que mató una mosca, el juez no puede decir, no, yo no puedo valorar esto. Claro, o sea, si yo le digo, mira, una mosca no es un ser humano Claro, lamentablemente el tipo penal dice otro ser humano, entonces vos tenés que interpretar que esto no es típico, entonces tenés que claro. establecer. Bueno, y me dice, no, pero la subsunción es materia de juicio oral. Yo creo que no, No. porque de hecho que una de las facultades del juez en una audiencia preliminar es sobreseer y otra es calificar si es que eleva. Entonces, si su facultad es calificar, el juez de garantía incluso está facultado a calificar de una manera distinta que la propuesta por la fiscalía. Entonces, De, por supuesto que para hacer eso, ¿qué debe hacer Marcos? Para calificar, vamos a suponer que admita la acusación. Para sí, calificar, ¿qué tiene que hacer? Un análisis de subsunción. sí, Entonces, si el subsumir Código el hecho. Procesal le autoriza a hacer un análisis de subsunción, entonces tiene que estar facultado a hacerlo también para sobreseer, ¿verdad? Cuando los Pero, hechos, lo que no puede hacer es comenzar a valorar las pruebas. Dice, 2 testigos me dicen que Marco estaba y 2 testigos me dicen que no estaba. Entonces yo le creo que Marco no estaba, ¿verdad? de Eso es lo hecho, que no puede hacer, doctor, ¿verdad? al elevar una causa, está elevando un hecho punible a ser estudiado. O sea, quiere decir que subsumió el hecho en un tipo penal. Claro, de O hecho, sea, y si sí, sí. sobresee, ni qué decir, ¿verdad? O sea, y son facultades del juez penal de garantía. Claro, damos por probado, por supuesto, los hechos atribuidos por la fiscalía. Es decir, el juez puede decir, mira, la fiscalía dice que esto ocurrió. Está bien, yo no discuto que eso haya ocurrido. Ahora, esto no se encuadra en un tipo penal. O sea, Sí, eso es sí, sí, básicamente lo sí, que yo sí. creo el juez puede hacer. Y en este caso, el juez se excusó de hacerlo diciendo que eso no le está permitido. Categórico. Gracias, doctor, por la comunicación.
No, por favor, a las órdenes, saludos. Lo escuchaste aquí en PDS. Ricardo Preda, primero en su carácter de docente siempre, ¿verdad? Sí. Dejando sus posturas y sus pareceres con respecto a las normas